en donde sí que no hay magia es en esto de la salud, ¿no? Así que o te cuidas tú y cuidas a tu equipo o ahí poca magia podemos hacer. Os voy a presentar a las dos personas que nos van a acompañar. No puede estar con nosotros, que lo habréis visto en el panel, Mariola Martínez, presidenta de Xerox, por un asunto personal no puede acompañarnos. Me llamaba ayer justo que sentía muchísimo no poder estar con nosotros, pero tenemos a Emilio García Perulles, director general de España y Portugal de Grupo Eulen, y tenemos también a Marta Pérez Leiró, Senior VP de Talent, Learning and Development en NH Hoteles. Un aplauso para ellos y vamos a hablar de bienestar. Gracias. Emilio. ¿Dónde me pongo? Marta, aquí mismo. Venga, me pongo yo aquí. Bueno, antes que decía Juan Carlos, que habla tan claro, decía esta definición de la RAE, no me acuerdo ya de la definición, pero ha dicho esto es una porquería, ¿no? Pues yo no sé esta, pero aquí os digo, lo que dice la RAE, que yo me ha sorprendido. El bienestar es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, y luego dice la vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Y luego dice la RAE, el estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Claro, leemos esto y decimos, bueno, esto con el trabajo vamos, ¿no? Que tampoco es la primera cosa que te sale a la mente, ¿no? Si piensas en trabajo, estas definiciones. Pero claro, ahora el bienestar está ahí en boca de todos y tenemos además un momento en el que generar confianza con equipos, no es el caso de Eulen, que hablaremos de ello, pero sí es el caso de NH con equipos en la distancia, con equipos teletrabajando, y aún así hay que generar esa confianza y hay que hacer que ellos estén y ellas se encuentren a gusto, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Vamos a empezar por NH. ¿Cómo lo hacéis desde NH en ese mundo híbrido, ¿no?, en el que estamos? Pues mira, es cierto que los esquemas híbridos de trabajo y también la pandemia nos han enseñado que la cercanía física con nuestros equipos no siempre es posible, pero la cercanía mental y emocional es fundamental. Yo creo que tenemos que estar cerca mental y emocionalmente de nuestros equipos. Tenemos que saber cuáles son sus preocupaciones en cada momento, cuáles son sus necesidades, cuál es su realidad, ¿no? Y creo que los líderes tenemos un rol fundamental en generar esa cercanía mental y emocional con nuestros equipos. Y creo que los líderes tenemos en nuestras manos una herramienta que igual parece muy básica, pero que creo que es muy efectiva para conseguir esa cercanía, que es la conversación. Tenemos que hablar con nuestros equipos, ¿no? Creo que tenemos que sostener conversaciones abiertas, frecuentes, transparentes, donde fomentemos en el diálogo con las personas a nuestro cargo, porque esas conversaciones son las que nos van a permitir conocerlos mejor, ¿vale?, y sostener una relación de cercanía. Y me gustaría decir que creo que hay dos claves que es interesante que como líderes incorporemos a las conversaciones en nuestros equipos, ¿no? Creo que la primera es intentar escuchar de la manera más holística posible. Y con esto lo que quiero decir es que escuchemos a la totalidad de la persona que tenemos delante, ¿no? A veces lo que influye en nuestro desempeño, en nuestro bienestar profesional, son factores de nuestra vida personal, ¿no? En tanto en cuanto seamos capaces de introducir también esos factores en nuestras conversaciones profesionales, pues estaremos generando una relación más profunda y una confianza más completa con las personas a nuestro cargo, ¿no? Y creo que otra clave que es importante que esté en las conversaciones en el entorno profesional es que seamos capaces en esas conversaciones de dar espacio a la emoción, ¿no?, que igual parece una obviedad, pero a veces en los entornos profesionales no nos es tan sencillo hablar de emociones, ¿no? Y yo creo que tenemos que generar los espacios con nuestros equipos para que se sientan cómodos en este territorio, en el territorio de las emociones, ¿no? Porque eso nos va a permitir nutrir elementos tan relevantes en términos de cercanía como puede ser la empatía o la conexión. Lo que ocurre es que después te preguntaré sobre ello. Claro, los datos de McKinsey dicen que el cansancio está instalado en el 62% de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo conversas con alguien cansado? Después hablamos de ello, cómo lo estáis haciendo, ¿no? Además, en situaciones en las que muchas compañías, también vuestro caso, ¿no?, venís de una situación compleja, desde luego, con ERES, con ERTES, compleja. entonces, ¿cómo lo haces cuando están cansados? Pero déjame, Marta, que pase a la realidad de Emilio, que es muy diferente, porque en Eulen, además de que tienen la presencia
presencialidad total. Además, es verdad que estamos ahora mismo en modelos de organización que bueno, pues, realmente el pilar es el compromiso, el bienestar, y que quizás son sistemas menos jerarquizados, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo en esa transición a estos modelos menos jerarquizados con la total presencialidad, Emilio? Ya has visto que he ido al grano, ¿eh? Sí, O sea, sí, sí, es más complicado. Ya te veo. A ver, nosotros hemos apostado por la presencialidad, entre otras cosas, porque somos una empresa de servicios. Es decir, nosotros realmente el 98% prácticamente de nuestros empleados, que en España son 48.500, viven en casa del cliente. Entonces, difícilmente podemos teletrabajar. O sea, sí que es verdad que durante la pandemia, bueno, pues lo que es el personal de estructura, digamos, de oficinas, sí que ha teletrabajado en gran medida, eso es ese 2%. Luego ha habido otros que han estado desgraciadamente en ERTE y otros que, como teníamos actividades esenciales, han estado al pie del cañón permanentemente, ¿no? Entonces, lo que yo sí que creo que ha cambiado es, eso que decías tú de la jerarquía y tal, bueno, las relaciones han tenido que ser de otra manera. Entre otras cosas, pues yo qué sé, la videoconferencia, que antes se utilizaba poco, ahora no podemos vivir sin ella. Bueno, eran cambios absolutamente diarios, ¿no? Y una cosa que a mí me resultaba curiosa y es que había gente que nos pedía venir a la oficina. Decíamos, pero es que no puedes venir, no es posible. No, pero es que yo quiero ir, es que no aguanto más en casa ya, no aguanto más en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido todos los casos. También es verdad que nosotros llevamos aproximadamente desde mediados de septiembre con la presencialidad ya completa al 100%, porque hemos ido yendo por fases. Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema, no hemos tenido problemas de infectados por COVID o infectados generales. Sí que hemos tenido que poner medidas, pues tienes que hacer turnos para la comida, tienes que dar EPIs, tienes que hacer una serie de cosas, ¿no? Y salvo raras excepciones, que sí que hay gente que tiene miedo a ir a la oficina, pero igual que tiene miedo a ir a la calle. O sea, no, es verdad que es un porcentaje bajo. El resto de las personas se han incorporado y bueno, pues la vida sigue, vamos conviviendo con el virus, pero es verdad que hemos aprendido mucho durante casi 2 años. ¿Cómo hacemos con esa pregunta que dirigía yo antes a Marta, pero que también en Eulen tenéis herramientas e iniciativas para cuidar a los equipos? ¿Cómo hacemos cuando, como os decía el dato de McKinsey, ¿no? O de Gallup, que eleva la cifra al 74%, ¿no? de personas que realmente se sienten cansadas en esta situación y con el trabajo, a causa del trabajo, la mayoría de ellos del trabajo en remoto, ¿no? Que te obliga a estar pues, muy conectado y muy... Entonces, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Qué alternativas existen para todo el tema del estrés, de la depresión? Porque durante un tiempo fue la actividad física antes de la pandemia y ahora las compañías están instaladas en el bienestar emocional, ¿no? Para los empleados. Sí. ¿Cómo lo hacéis? Fíjate, yo creo que algo que ya venía sucediendo, pero que con la pandemia se ha incrementado, ¿no? Y yo creo que antes lo he oído también a algún ponente. Las empresas ahora tienen que atraer a los candidatos. Es decir, parece mentira que tenemos un 14 o un 15% de paro real en teoría y, sin embargo, no nos es siempre fácil atraer a los candidatos. Los tienes que atraer. Ya no es un tema exclusivamente retributivo. Hay otros temas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Yo ahora digo que prácticamente, digamos, que los departamentos de selección y desarrollo son ahora como las direcciones comerciales, ¿no? Ya también, en vez de vender a la compañía, pero de otra manera, ¿no? Para atraer a los candidatos. Y esa es la primera parte, antes de que entren en la compañía. Pero es que una vez que entran en la compañía, tampoco puedes decir, bueno, ahora que ya los tengo en la compañía, ya me relajo. No, sigues teniendo que tener que atraer al candidato, tienes que seguir formándole. Nosotros este año hemos dado más de 330.000 horas de formación, a pesar de la pandemia. Es verdad que hemos tenido que a través de nuestra universidad corporativa, el Instituto de Formación, pues cambiar a la parte online. Pero hemos tenido que seguir con eso porque necesitas que la gente siga creciendo dentro de la compañía, tienes que desarrollar el talento, tienes que buscar el talento. Eso es peligrosísimo porque a veces te puedes equivocar y al revés, en vez de a una persona favorecerla, si te equivocas y haces una mala promoción, resulta que al final la estás perjudicando, ¿no? Y luego tienes que escuchar, también lo he oído antes, al final tienes que escuchar a los empleados porque
porque tienes que conseguir atraerles hacia tu marca, necesitas que estén ahí. Vuelvo a decir, a pesar del paro que hay y todo, ¿no? Marta, ¿cómo lo hacéis? ¿Muchas herramientas de apoyo psicológico en este momento? ¿Crees que van a seguir las empresas por esa vía del servicio y del cuidado psicológico? Pues bueno, aquí yo, más que qué herramientas utilizamos en sí, creo que lo fundamental es nuevamente, y como está diciendo Emilio, escuchar a tus empleados, ¿no? Y saber en qué dimensión de bienestar o qué dimensión de bienestar les está importando en cada momento, ¿no? Como decías antes, en NH durante la pandemia lo hemos pasado fatal, igual que toda la industria hotelera. Lógicamente hemos tenido que hacer uso de herramientas como los ERTEs, como despidos temporales y otras medidas de ahorro de costes. Y fundamentalmente lo que hemos tenido que hacer es entender cuáles eran las necesidades y preocupaciones reales de nuestros empleados. Nuestros empleados durante la pandemia, por así decirlo, dieron un paso atrás en su pirámide de necesidades, por razones absolutamente lógicas, ¿no? Y realmente lo que les estaba preocupando es la estabilidad del proyecto de compañía en el largo plazo y la estabilidad de su empleo, ¿no? Y es ahí donde nos tuvimos que posicionar, ¿no? Lo que tenemos que dar a nuestros empleados es la máxima claridad, ¿vale? Con la máxima transparencia y honestidad posibles, ¿vale? Y para todo esto, pues lo que hicimos es trabajar muchísimo a nivel comunicación, generar espacios donde pudiéramos hablar con nuestros empleados, donde les pudiéramos explicar la realidad de compañía, nuestros resultados, donde les pudiéramos explicar las decisiones que estábamos tomando, ¿no? Donde pusimos a los líderes a su disposición para, insisto, desde la mayor transparencia y honestidad posibles, darles la claridad que nos estaban demandando. ¿Y cómo conseguís en momentos difíciles después involucrar, tanto que hemos hablado esta mañana del propósito, ¿no? En esos momentos, ¿cómo después consigues involucrar con el propósito a toda la plantilla, ¿no? Diría que no estoy segura de que haya un antes y un después, ¿no? Yo creo que lo importante es que en todo momento mantengas a tus empleados alineados con el propósito de tu compañía y con los objetivos en el corto plazo, ¿no? Entonces, en el caso de NH, durante toda la pandemia mantuvimos esos espacios de comunicación y de diálogo con nuestros empleados. En todo momento les estuvimos explicando el porqué de nuestras decisiones, qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestros resultados, nuestras oportunidades, nuestros aprendizajes, ¿no? ¿Qué necesitáis vosotros? ¿Qué tenemos que escuchar de vosotros, ¿no? Cuando tú sostienes, ¿no? ese diálogo, tus empleados en todo momento están conectados con lo que está pasando como compañía, ¿no? Y yo creo que lo que obtienes en retorno fundamentalmente es, como mencionaba Tomás, colaboración y espíritu de equipo, ¿no? Creo que una de las consecuencias del esfuerzo que hemos hecho en términos de comunicación interna es que en todo momento hemos mantenido a los empleados conectados con el propósito y los objetivos de compañía y, por tanto, hemos fomentado su colaboración, el espíritu de equipo y sus ganas de remar en la misma dirección, de arrimar el hombro para que las cosas saliesen adelante. Creo que ese espíritu de equipo ha sido muy importante en el viaje que NH ha hecho a través de la pandemia y creo que está siendo muy importante ahora también en fase de recuperación. Es curioso que en materia de bienestar hay un montón de cumbres de Estado, de un montón de pactos de libre adhesión que tienen las empresas y, sin embargo, las personas en los diferentes estudios dicen los ciudadanos que creen que cada vez más es el poder de las empresas el que puede cambiar cosas para que las personas nos encontremos mejor, ¿no? Para que vivamos por lo menos más felices en nuestra vida personal y profesional, ¿no? Cada vez más todos pensamos que son las empresas las que tienen ese poder, más que instituciones gubernamentales o más que los estados y tal. Entonces, ¿por qué creéis que puede salir alguna iniciativa conjunta de empresas que promuevan ese compromiso en bienestar o cada uno va por libre? ¿O creéis que sería posible? A ver, yo creo que no solo es posible, sino es una realidad, ¿no? Y yo creo que hay un montón de plataformas que tratan de trabajar de manera conjunta y de alguna manera aprovechar la inteligencia colectiva, ¿no? De hecho, NH forma parte de una plataforma de compañías hoteleras que quieren trabajar de manera conjunta su agenda en términos de sostenibilidad, ¿no? Por tanto, creo que esas iniciativas son factibles, ¿no? Yo me iría un paso atrás también, ¿no? Cuando de alguna manera, y como dices, los ciudadanos nos piden a las empresas que seamos contribuidores, ¿no? En materia de bienestar, yo creo que lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿y dónde podemos contribuir, ¿no? Yo creo que para saber dónde tienes que contribuir como empresa, tienes que saber muy bien
tienes que conocerte muy bien, tienes que saber muy bien a qué te dedicas, tienes que saber muy bien cuál es tu propósito y desde ahí cómo tú puedes contribuir tanto a la sociedad como a tus propios empleados, porque solo desde ahí vas a poder hacer una contribución sostenible en el largo plazo, ¿no? Si pienso en la sociedad, en el caso de NH creo que tenemos muy claro y trabajamos para que nuestra contribución con la sociedad esté completamente alineada con nuestro negocio, ¿no? Y si puedo poner un ejemplo, uno de los programas más antiguos y casi más emblemáticos en materia de responsabilidad social corporativa, en el caso de NH, se llama Hoteles con Corazón, ¿vale? En el marco de ese programa lo que hacemos es facilitar alojamiento a familias con pocos recursos que tienen a un hijo que está siguiendo un tratamiento en un hospital por una enfermedad grave fuera de su ciudad de residencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a esas familias? Lo que mejor sabemos hacer, lo que les estamos dando es alojamiento, los estamos cuidando, les estamos dando una casa en el tiempo que dura su tratamiento, ¿no? Y por tanto eso es algo que vamos a poder seguir haciendo a lo largo del tiempo. Si lo llevo al territorio de los empleados, ¿cómo nosotros podemos posicionarnos como gestores del bienestar de nuestros propios empleados, ¿no? Pues nuevamente vuelvo al tema de la escucha. Creo que tenemos que estar muy atentos para saber qué es lo que necesitan nuestros empleados en cada momento, ¿no? Ya he comentado que en el caso de NH nuestros empleados dieron un paso atrás en su pirámide de necesidades en la pandemia, ¿no? Y de hecho, en algunos de los países donde tenemos presencia, durante la pandemia nuestra responsabilidad social corporativa estuvo orientada hacia nuestros propios empleados, ¿no? En algunos países la RSC-DNH durante la pandemia estuvo centrada en satisfacer las necesidades básicas de nuestros empleados en situación de despido temporal porque no alcanzaban a cubrirlos de manera personal, ¿no? O sea, en resumen, yo creo que para maximizar esa contribución con la sociedad y con tus empleados, uno, tienes que saber muy bien quién eres y cómo puedes contribuir, y otro, tienes que mantener una escucha constante a las necesidades de tus grupos de interés. Qué bueno, Marta. ¿Alguna apreciación, Ricardo, que quieras apuntar? Ay, perdón, Ricardo, me voy porque como estoy, ya sabéis lo que pasa aquí, que estoy en el siguiente, ¿no? Entonces es Emilio y no es Ricardo, Ricardo es el siguiente. Pero esa cosa de ir siempre avanzada en el tiempo tiene sus peligros. Emilio, ¿algún apunte? Estamos fuera de tiempo, así que si nos quieres apuntar algo sobre vuestra... Mira, yo creo que en el tema que estabais comentando, que has preguntado y que Marta estaba comentando, Estoy absolutamente de acuerdo en que las empresas son las que tienen que tirar del carro en este aspecto, igual que en otros muchos, ¿no? Pero en el caso de la sostenibilidad y el bienestar, es que además las empresas realmente deben tener unos principios y una ética absolutamente sólidos, ¿no? Es decir, lo primero que tiene que ocurrir es que las empresas, en general, no piensen que la sostenibilidad y el bienestar es algo que queda fenomenal en los informes de RSC y de cara a la galería y para captar más clientes, sino que realmente es algo que ayuda a la compañía, que es necesario para la compañía, y no cuando las empresas, que yo creo que no todas todavía han entendido eso y algunas hasta piensan que eso es un gasto que no tengo más remedio que tener y que tengo que hacer todos los años un informe de responsabilidad social, ¿no? Cuando realmente piensen que eso es una inversión, pues les servirá realmente para algo. Y luego a partir de ahí, sí que ya podemos seguir. Vosotros habláis de asociaciones hoteleras. En nuestro caso somos multisectoriales y tenemos asociaciones de muchos sectores, ¿no? Pero primero tiene que ser las propias empresas lo asuman como suyo. Las cosas que nos habéis contado, o por lo menos a mí me han resonado y me han recordado mucho a, no sé si os acordáis, los que sois seguidores de Canal CEO, en el anterior Summit de Canal CEO en junio tuvimos a Xavier Marcet, que hablaba de una cosa que me he conectado mucho con lo que decía Marta y también ahora con Emilio, ¿no? Que es la consistencia, ¿no? Y él dice una frase que me gusta mucho, que es que la inconsistencia viene cuando las cosas no es muy importante que sean de verdad, ¿no? Cuando estamos absolutamente afiancados en determinadas inercias, ¿no? Él lo contrapone y dice que realmente los líderes consistentes no pretenden demostrar que lo saben todo, ¿no? Y eso me parece muy bueno porque esa consistencia tiene mucho que ver con lo que habéis contado, ¿no? Así que muchísimas gracias, Marta y Emilio, y un aplauso para ellos.